Bueno, buenos días otra vez. Hablar un poco de la patología de corioretinopatía serosa central, un poco el enfoque anterior y actual del tratamiento. Esta patología fue descrita por Albrecht von Graefe en 1886. Es una patología que implica que es corioretinánea, caracterizada por la acumulación de un fluido transparente en el polo posterior del fondo. Es de etiología descrita actualmente multifactorial, con algunas asociaciones sistémicas y con una patogénesis completa actualmente todavía en estudio. Describen ahora la patogenia como que ya se ha descrito que es una alteración primaria de la circulación coroidea, que aún sin embargo todavía es desconocida, que puede estar relacionada con cambios de la autorregulación del flujo sanguíneo coroidal, que conlleva posteriormente a una hipermeabilidad vascular de los vasos coroideos con aumento de la presión hidrostática de estos, y que conduce a la aparición de microdesprendimientos focales del epitelio pigmentario de la retina y con roturas focales y difusas también. Con lo cual, con toda esta hipermeabilidad que ocurre en la coroides interna, hay una salida de este líquido al espacio neurosensorial por estrés prolongado sobre las células del epitelio pigmentario de la retina, y por lo tanto ocurre un desprendimiento cupuliforme a nivel macular. Es una patología que afecta principalmente a varones sanos, cursa clínicamente con visión borrosa, metamorfoxias, escotomas paracentrales. Se ha asociado, descrita con personas con personalidad de tipo A, algunos fármacos psiquiátricos y, como siempre, el estrés. Entrando ya en lo que corresponde con los signos que vamos a explorar en el paciente, es un desprendimiento macular redondo u oval de la retina sensitiva. Hay un líquido subretiniano que puede ser transparente, turbio o fibrinoso, y puede haber precipitados en la superficie retiniana posterior. Todas las imágenes son de pacientes del servicio. El primer signo que he descrito es un desprendimiento oval de la retina sensitiva, en este caso es oval, puede ser redondo, casi oval. Es el mismo paciente. Otro de los signos es que vamos a descubrir uno o más focos anormales del epitelio pigmentario de la retina, que puede haber despigmentación de que es de tamaño variable en el interior dentro de los mismos desprendimientos neurosensitivos. Luego, cuando se evalúa, hay focos anormales ya de despigmentación alrededor del área que tiene el desprendimiento neurosensitivo. Es otro paciente donde se ven áreas despigmentadas dentro del mismo desprendimiento neurosensitivo macular. Pueden conseguirse también parches de atrofia e hiperplasia en otras partes del polo posterior, y se describe que se debe excluir fosa congénita en el disco óptico. La OCT. Se evidencia una elevación neurosensitiva ópticamente vacía que corresponde al desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina, o hay un déficit en dicho epitelio. Imágenes con lo que se ve ópticamente vacío, que corresponde a un fluido transparente con desprendimiento del neurosensitivo, y aquí se vería también, aquí, este es el más amplio. Este es el paciente del que vimos la retinografía. El mismo paciente, pero la imagen un poco más amplia. Y la angiografía fluoresceínica se describen varios patrones. Es el método diagnóstico que debe realizarse por excelencia para comprobar esta patología, tanto si está en fase aguda o en fase crónica. Se describen clásicamente 3 patrones. Primero, una columna de humo que corresponde a una mancha temprana hiperfluorescente que va a progresar hasta formar una columna vertical en la fase ya venosa tardía de la angiografía. Descrita también otra gota de tinta, que es una mancha temprana hiperfluorescente cuyo tamaño aumenta también gradualmente. Y esta, que es la más frecuente, es una fuga difusa en la fase aguda o múltiples puntos de fuga en la enfermedad crónica o recurrente también. Vamos a ver una serie de imágenes de una
secuencia de angiografía fluoresceínica donde se empieza a ver una mancha hiperfluorescente en la fase temprana y que luego va a ir progresando hasta la fase tardía. Es el mismo paciente, solo que es la secuencia de imágenes donde se va a ver este punto de fuga, esta mancha hiperfluorescente que va aumentando de tamaño hasta observarse en la fase tardía de la angiografía fluoresceínica. Es la última imagen. Y el otro método diagnóstico que se debe realizar es la angiografía con verde de indocianina, donde en la fase temprana vamos a ver vasos coroideos dilatados o afectados en el polo posterior. Y en la fase media se verían zonas de hiperfluorescencia. Otro paciente en donde se ven los vasos coroideos dilatados, toda la parte inferior, y las zonas de hiperfluorescencia que se ven con la angiografía de verde de indocianina. La corretinopatía serosa aguda es una rotura focal que se repara espontáneamente en la mayoría de los casos, en el 80-90% de los casos en 4 meses. El líquido que está allí encima del epitelio pigmentario se reabsorbe por la fisiopatología y la evolución natural que sigue la enfermedad. Pueden quedar algunas cicatrices a nivel macular, tiene un pronóstico visual bueno y sin embargo, algunos autores han descrito que puede persistir metamorfoxias, escotomas tenues, alteraciones de la sensibilidad del contraste y defectos ligeros de la visión de color. La mayoría de ocasiones, en este caso, no se realiza tratamiento y sin embargo, algunos autores ya han ensayado realizando terapia fotodinámica aplicando dosis reducidas de verteporfina y la menor dosis efectiva posible en la etapa aguda, por mejor pronóstico visual a futuro para el paciente. La fase crónica se da en el 10% de los pacientes, van a desarrollar esta fase. Hay persistencia del desprendimiento neurosensorial transcurridos 6 meses del primer episodio. Hay fibrosis a nivel macular y atrofia del epitelio pigmentario de la retina y por supuesto disminución de la agudeza visual. Esto es una fase crónica con múltiples áreas de despigmentada del epitelio pigmentario de la retina, con una angiografía fluoresceínica o una fase crónica. Entonces, ¿a quién vamos a tratar? He dicho anteriormente que algunos autores ya describen que se puede tratar con menos dosis de terapia fotodinámica a pacientes para mejor pronóstico visual. Sin embargo, todos siguen concluyendo que se debe tratar en la fase crónica, la fase recurrente, que es la que ya he explicado, y cuando hay un episodio aislado de más de 3 meses de duración con algunos signos de ya serosa crónica. ¿Con qué tratar? No existe una terapia estándar para la corretinopatía serosa central crónica. Anteriormente se utilizaban eran los corticoides. Sin embargo, se ha intentado con múltiples tratamientos, hormona adrenocorticotropina, drogas antiinflamatorias, inyecciones retrovulvares de tolazolina, inyecciones subconjuntivales de leche, albúmina, soluciones salinas, drogas, esto muy antiguo, antisifilíticas y una serie de listas que conseguí. Sin embargo, la fotocoagulación con láser ha sido efectivo principalmente en casos de filtraciones localizadas, que son estos puntos de fuga descritos, que se observan en la angiografía fluoresceínica. Tiene una resolución rápida del desprendimiento seroso, aproximadamente 1 mes. Tiene sus desventajas, como todo tratamiento, por producir neovascularización coroidea y un engrandamiento progresivo del área de atrofia. Altos índices de recurrencia, por supuesto no aconsejable en áreas de subfoveales o yuxtafoveales y sin embargo los artículos que leí no tienen evidencia de mejorar la agudeza visual. Entonces se hace por supuesto la exploración al paciente, se sospecha de que tenga algún punto de fuga, se realiza la angiografía fluoresceínica y bueno, si se puede se le hace el tratamiento con el láser. Esto es un paciente del servicio al mes de habérsele fotocoagulado con láser el punto de fuga que presentaba. Por supuesto, el bevacizumab también está ya descrito para esta patología.
con disminución del desprendimiento seroso de la retina neurosensorial, disminuye el líquido subretiniano. La mayoría que se ha administrado ha sido en pacientes con corioretinopatía serosa crónica, y sí que está descrito que mejora la agudeza, tanto la agudeza visual objetiva y subjetiva. El tratamiento que más tiene controversia actualmente es la terapia fotodinámica, que tiene descrito como sí un aumento significativo de la agudeza visual, mejoría por supuesto de los desprendimientos serosos maculares, o sea, ninguna diferencia con los otros tratamientos. Desventajas de los primeros tratamientos que se han hecho con terapia fotodinámica es por supuesto daños en la coriocapilar, una atrofia permanente del epitelio pigmentario de la retina, y el que más se estudia es el desarrollo de neovascularización en la coroides. Por eso todos los estudios ahora se enfocan, o todos los ensayos que se hacen es comparar siempre la terapia fotodinámica con dosis altas o con dosis bajas de verteporfina. Entonces actualmente se usa de baja, la mayoría de los estudios hacen de baja afluencia con dosis media de verteporfina, de baja afluencia de 25 Joule por centímetro cuadrado e intensidad de 300 microvoltios por centímetro cuadrado. Con esto se logra una reducción del 50% de la dosis de la luz láser que antes se administraba en la retina, para disminuir los efectos adversos, sobre todo la neovascularización de coroides. Y disminuyen la dosis de verteporfina a la media. Y con esto se ha logrado la resolución completa del líquido subretiniano y por supuesto mejoría de la agudeza visual corregida. La bibliografía, y muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muy trabajada como siempre, como todas tus comunicaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta le queréis hacer a la doctora Mora? Bueno, yo quiero decir dos cosas. Primero, bueno, dos, no muchas. Lo descrito por Albert von Graefe. Muchas veces os he dicho que fue el oftalmólogo más grande que hubo, que murió con 42 años de tuberculosis, era hijo de un médico de Frederick es un hombre muy alemán, importado de España, de Fernando, que fue emperador de Alemania, y que se utiliza mucho porque todos los grandes oftalmólogos suelen ser hijos de otro médico que se llamaba Frederick. Creo que es importante, es el más importante, pero te faltó otro hombre importantísimo que describe la coroiditis central serosa, que es Donald Gass. Fue Donald Gass quien describió que la coroiditis central serosa era un desprendimiento seroso del neuroepitelio, que es lo que viene siendo, que lo pusiste tú en el OCT, que muchas veces no aparece la imagen del OCT, pero si ahí le das para atrás en una de OCT, aparece perfectamente, ahí lo ves perfectamente, en las dos estas, ahí, déjame aquí, no. Aquí se ve este pequeño desprendimiento que a través de ahí sale el líquido al espacio subretiniano, y aquí también se ve. Esto ya es una fase de curativa, donde ya no vemos ese levantamiento del neuroepitelio. Esto está descrito por Gass en el año 1969, de forma que fue quien revolucionó absolutamente todo el conocimiento de la patología macular. Quería decir también que las angios no se hacen bien en el servicio cuando se hace una coroiditis central serosa. La angiografía tiene una duración siempre de 30 minutos. Y no es lo mismo ver una coroiditis central al principio, como pusiste tú ahí, toma, avanza, o ahí donde solo se ve un puntito de fuga, como cuando se ve todo. Pon la primera imagen, que es un caso yo creo que reciente. Sí, la primera imagen.
Sí, bueno, ahí es muy poco lo que se ve. Es una coroiditis muy pequeña, pero nunca se ha hecho en fases tardías, con lo cual no sabemos si es ese puntito, no tiene importancia prácticamente ninguna, pero si ese punto está dejando salir colorante continuamente, ahí no se captó, solo se vio un pequeñito punto, porque aquí estamos en una fase venosa, es decir, aquí estamos en una fase de menos de 2 minutos del inicio de la angiografía, pero hay que llegar al último término, que son a los 30 minutos, que no se hace nunca, pero que es una exploración clásica. Siempre hacer un angio que dure 30 minutos y que cuando la fluoresceína ya desapareció de los vasos, vemos cómo está impregnado el parénquima. Dale más para atrás. Otra cosa que quiero comentar, dale, no, más para atrás de todo, la primera imagen que pusiste de la coroiditis central. ¿De retina? Sí, la retina, las primeras. Sigue, no, la primera que pusiste. Bien, ahí es una clásica coroiditis central serosa. Esta tiene que tener una angio muy clásica y en la cual siempre vemos cuál es el punto de fuga. ¿Cuál es el punto de fuga ahí? Por aquí, ¿no? Ahí. Es decir, no hace falta ni hacer un angio. Ahí está el punto de fuga. Y muchas veces el punto de fuga aparece como un pequeñito puntito amarillo que pasa desapercibido, pero si nos fijamos y hacemos una biomicroscopía vemos el punto de fuga perfectamente, porque con el OCT describimos que existe eso, pero no vemos dónde está el punto de fuga. Y ahí enlazo con lo siguiente, con lo que es el tratamiento. Solo hay un tratamiento efectivo, todo lo demás es agua de mayo. Solo hay un tratamiento efectivo. Bueno, ese paciente que tiene láser tiene la retina bien hecha. El paciente que tiene el... Sí, pero ese otro paciente también tuvo láser. A ver. Este es el punto de fuga, supongo. El punto de fuga ahí lo tienes. Es decir, la próxima vez que tú veas una coroiditis central serosa, vas a diagnosticar dónde tiene el punto de fuga. El punto de fuga, si es un poquito crónico, si es reciente, de 3 o 4 días, el punto de fuga no se manifiesta de forma clara, pero si no, siempre el punto es ese amarillo, ahí está el punto de fuga, siempre. Ahí le pegamos con un impacto de láser, solo un impacto de láser, y la coroiditis central serosa queda curada en 2 o 3 días. Porque es lo mismo que el desprendimiento. Si tapamos el agujero, eso queda sellado. Todo lo demás, la beta-porfirina no vale absolutamente para nada. Es gastar 250.000 pesetas para nada. Realizar la angiografía con el verde de indocianina, que fue una técnica muy utilizada hace como 40 años como una alternativa a la propia fluoresceína, no vale absolutamente para nada. La angio es diagnóstica totalmente y se le pega ahí, sí se puede pegar, porque si está muy pegado a la foveola no se puede. Luego entramos con lo de siempre, con la personalidad del cirujano que se sienta ante el paciente. Yo ahí no tengo miedo a pegarle, otra persona puede tener pánico de pegarle ahí porque si se mueve un poco el paciente le pegas en el nerviótico, ¿me entiendes? Es decir, que ya entonces entramos en lo que es la personalidad del médico para poder desarrollar el tratamiento, que eso nunca se dice. Es decir, cuando se elaboran todos los estudios nunca valoramos la personalidad del que se sienta enfrente del paciente. Y muchas veces cuando hay una personalidad determinada, pues no se consiguen los resultados porque estamos ahora con la beta-porfirina, ahora con los ansiolíticos, ahora con no sé qué y ahora con no sé cuánto. Cuando yo era joven, es la última anécdota que me pasó, y cuando tenía mucha vergüenza, se daban ansiolíticos y tal, y le di Bellergal, que era lo que estaba de moda, o por lo menos que usábamos en mi familia, el Bellergal, a un paciente, y me dijo: doctor, desde que me dio estas pastillas no puedo hacer uso del matrimonio. Me dio mucha vergüenza, pero si lo dice a mí me escarallo de risa en aquellos momentos. Muy bien, hay que seguir con este tema y profundizando mucho. Es muy frecuente, que tampoco se dijo, que era muy frecuente todas estas enfermedades en el Japón.
La coroiditis central serosa era muy frecuente, y uno de los grandes angiografistas, que era Shimizu, con su libro, estudió muchísimo la coroiditis central serosa y cómo se diseminaba con unas técnicas rarísimas, porque es igual que la enfermedad de Behçet, muy frecuente en el Japón. Debe ser la personalidad japonesa y eso. Y no sé, las crónicas o le das láser o no hay nada que hacer. Bueno, otra anécdota respecto a la serosa que me gusta. Cuando yo era residente trataba en el hospital donde hice la residencia, que era el Hospital General de Galicia, trataba todas las máculas y trataba también las serosas. Y una de ellas que traté era un chico que era árbitro de fútbol, que era de aquí de Vigo, y que lo estaba tratando allí, pues eso, con el Bellergal y con la vitamina A que se daba, se les dio absolutamente de todo. Y curiosamente, después de no sé cuántos años, pues mira, sí, 3, 4, 6, 10, después de 10 o 11 años, cuando llegué de jefe aquí a Vigo, el paciente me localizó y lo traté con láser, que era una crónica, es decir, llevaba más de 10 años con una serosa. Se curó completamente. Y su hermano, que era más joven que él, también tenía una crónica que se trató con láser y se pulverizó. Es decir, que el tratamiento efectivo es láser, que a veces no se puede hacer, Dicho sea de paso, ya ahora que estamos de anécdotas, cuando yo era residente no había láser, Es decir, el láser apareció cuando ya era residente 3. Y también, dicho sea de paso, antes la residencia en oftalmología eran 3 años y no 4 como ahora. Y llegaban. ¿O no llegan? Ustedes en el último año ya sabían hacer de todo, ¿no? Venezuela son 3. También son 3, ¿no? Una cosa sobre el tratamiento que ahí lo citas. Últimamente, en los últimos años, 2-3 años, está muy de moda lo de la rifampicina. Sí. De hecho, hay algunos tratamientos que se los están poniendo a todos, me parece que más por el otro lado, ¿no? En Estados Unidos y tal. No sé si tuviste ocasión de revisar algo de eso o qué opinas. Ahí lo citas, ¿no? De los antituberculosos y tal. Es curioso, hace 5 o 6 años era que si el Helicobacter pylori, ¿recuerdas? Sí, el Helicobacter pylori era la causa, tú lo estudiaste, se le hizo el análisis a todo y no se llegó a nada, lo que era todo mentira. Es igual. Quiero decir, era difícil establecer causa-efecto, yo creo. Quiero decir que una serología de Helicobacter pylori positivo en sangre, podemos decir que sea la causa de una serosa, quiero decir, se necesita un estudio grande con gente sin serosa, cuántos son positivos, cuántos no, quiero decir, yo creo que era muy difícil correlacionar, pero eso parece que se abandonó y ahora nuevos estudios lo que están es en el tratamiento, están con la rifampicina, pero incluso poniéndose en la fase aguda todo. Vale. Y mañana otra cosa, y alguna vez sonará la flauta. Esas nos dirán por fin. Por fin llegamos a eso, sonó la flauta. Pero todo eso es hablar por la rifampicina, eso tal, ¿para qué se utiliza? Es un antituberculosis. Para la tuberculosis. Sí. Bien. Eso no vale absolutamente para nada. Sí. Se pone. Es que el problema es que se pone eso lo estudian para todo. O sea, se pone todo y se hace todo. Y incluso alguna vez en el servicio alguien me llegó a decir que yo de eso no tenía ni idea. ¿Me entiendes? Es decir, que los libros decían eso. Pero claro, como el papel todo lo admite, tú puedes escribir lo que te dé la gana. Como la cirugía sobre el papel es tirada. Pintas lo que tú quieras y se hace lo que tú quieras. Luego resulta que las cosas no son así. Y con esto es exactamente igual. Llegan las casas comerciales, y aquí tenemos algún representante, y te empiezan a bombardear diciendo que esto va muy bien, va muy bien. Entonces contratamos a lo que se ha dado ahora en llamar líderes de opinión. Los líderes de opinión son gente dotada de un gran egocentrismo, que le gusta estar en todos los sitios. Y entonces están y hablan, y hablan,
Y eso es lo que los laboratorios y las casas comerciales llaman líderes de opinión y que juegan con ellos. Juegan con ellos. Y esos transmiten ese conocimiento tal y lo que quiere la casa hasta el final de todo. Y entonces se empieza a utilizar. Pero vamos, eso no es nada efectivo. En el servicio se utilizó sin efectividad ninguna. Sin efectividad ninguna. Se utilizó en varios pacientes porque cuando salió se empezó a decir que iba muy bien, pero al final nada va bien. O sea, en la serosa nada va bien. A ese respecto de las casas comerciales, también voy a contar una anécdota. Hoy estoy contando demasiadas anécdotas. Yo tenía un amigo que murió, que promocionó mucho a un cirujano gallego de la catarata. Y entonces yo pensé que el cirujano gallego ese era un fuera de serie, estaba dotado de algo que los demás no teníamos. Y un día, no sé, como hablando con él, pero fulanito tal, no, pero si fulanito opera muy poco, fulanito opera muy poco. Sí, pero no, ¿qué va, hombre? A lo mejor hace 2 cataratas a la semana, o sea, opera muy poco. Y digo yo, ¿y cómo lo tenéis así y tal? Dice, bueno, hombre, porque dice lo que queremos. Es decir, fulanito de tal, un oftalmólogo famoso gallego, estaba comprado por una casa comercial para que dijese lo que ellos querían que dijese. Y él lo decía todo, ¿me entiendes? Después resulta que el doctor Campos no es un hombre cómodo porque viene y dice que les laguan ganadas a las casas comerciales. Pero el problema actual es ese. Es decir, que te dicen, no, está barato, maravilloso, ay, come la catarata, bueno, no te preocupes, tú entras tal, no sé qué, y tal, no sé cuánto y tal. Y el otro te pone una película de no sé qué y a ti te parece que es maravilloso. Y cuando vas tú patinas que no te quiero contar. Y esto es una impregnación a nosotros, a la enfermería y a todos, porque está todo perfectamente estructurado, no te creas. Por eso siempre digo lo mismo. Espíritu crítico. Ahora, hay que probarlo todo, evidentemente. Si nos dicen que el bevacizumab ese, porque yo me pierdo en el bevacizumab y el no sé qué tal, va bien, pues hay que utilizarlo, a ver qué va. Pero nada, no es efectivo para nada. Muy bien, doctora, hay que seguir ahí dándole caña a la serosa, que es un tema precioso. Bien, muy bien.